de desquiciado que tiene ahí, mirar, Aníbal Fernández. Anibaladas, el juego del miedo y la extorsión y sangre, ¿no? Y sangre fue la palabra de la semana. Anibaladas, la máquina del miedo y la extorsión. El Frente de Todos está en una fase avanzada de descomposición. Lo corroboró Jaime Durán Barba este viernes en La Nación Más. Vos sabés que Durán Barba no es un opinador común, es un analista que basa sus afirmaciones en mediciones serias, muy obsesivas sobre el territorio. Yo he estado con él muchas veces y tiene estudios que no todo encuestador tiene. Opina desde lo que mide. Esta semana dijo, no hablamos de una caída de pocos puntos, sino enorme. Investigaciones de los últimos 15 días revelan, te estoy traduciendo a Durán Barba, revelan que en el conurbano, solo en el conurbano, esa caída, la de las principales figuras del Frente de Todos, es de 10 puntos. Una brutalidad. En este marco es donde se produjo la frase animal de Aníbal Fernández, que después la vamos a conversar con Patricia Bullrich. En minutos la vamos a tener a Patricia Bullrich en un mano a mano a fondo. Y Aníbal Fernández dijo, te lo recuerdo, esto. Con represión no va a salir de otra manera. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Las calles regadas de sangre y de muertos. Ay, me da como miedito verlo, ¿no? Aníbal, ese carnicero de la palabra, está acostumbrado a moverse cómodo en su selva de anibaladas. Anibaladas. Mirá. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste, aunque te cueste... Me encanta, si fuera verdad me encantaría. Bueno, no, a mí no me encanta, porque no me gusta ver sufrir a nadie, pero digo, es cuestión de meterse en la base de Alemania y ver cómo responden ellos a la respuesta de la pobreza estructural y te lo muestran. No hay que ser ni genio ni tener amigos que sean espías alemanes. No sirve para esto el caranchismo. ¿Qué tiene que ver la reta? ¿De qué puede saber la reta de ese tema? No sabe cuándo es nunca. Bueno, da mucha bronca eso. Si usted dice que no estaba enunciado que no iba a ir al lugar, porque había un cartel que decía Bernie inútil. Bueno, pero ministro, esas son protestas que tienen los vecinos de La Matanza hace años. Aquí y Bernie, que es Dios, está en todos lados. No le estoy gritando, ministro, pero usted nos está hablando acerca... Pero usted nos habla de... Un coche, 2 de apoyo, un colectivo, armas de esa característica para arrumbar un bolso a esa hora de la mañana donde solamente caminan trabajadores que llevan monedas en su bolsillo. El tema es muy clarito. Vean los carteles que estaban planteando, está todo armado para que eso funcionara de esa manera. No tengo duda de que eso sucedió. Lo que encuentra Alberto cuando asume la presidencia de la Nación con Cristina es una catástrofe. Y esa catástrofe se termina exacerbando con una pandemia y con una guerra y con la cámpora y que son todas las calamidades que le tocó vivir al presidente. Dejen de fastidiar y de meterse en la gestión nacional, que nada quieren hacer, solamente quieren lesionar al presidente. Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer nosotros y opina, y entonces eso es lo más malo. Opinan los que no saben y cuando no saben dicen cualquier estupidez. Si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? Han ganado. Nosotros el primer año que entramos, estuvimos 2017, personas que no me voy a cansar de repetir el número, es porque estamos haciendo las cosas bien. Todas las expresiones que vierte o que verten cada uno de los representantes de la oposición. Todo lo que dije, si llegaran a ser gobierno y es eso lo que van a llevar a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión. Qué jungla, ¿no? A las anibaladas se sumó el jefe de gabinete Agustín Rossi. Mirá. Son lo mismo Macri y Milei. Macri, Cambiemos y Milei son exactamente lo mismo. Él lo dijo, semi-dinamitar todo porque Milei quiere dinamitar todo. Bueno, en realidad son exactamente lo mismo. Con Juntos por el Cambio, con Milei, la pobreza se va a duplicar claramente y la inflación se va a espiralizar de una manera impresionante, porque hay que preguntarse, decirle, si ustedes quieren bajar la inflación, ¿cómo van a hacer? Lo primero que te dicen es que van a ir con abrir el cepo, levantar el cepo, bajar las retenciones, permitir exportar. Bueno, todo eso es devaluación. Rossi, justo esta semana, ¿no? Donde conocimos la inflación interanual más alta de los últimos 32
años. 7,7. 7,7 fue como el número que sonó. 7,7 para marzo. 104,3 interanual. Tenemos algunas placas ahí para compartir. Mirá, tenemos la inflación más alta de la región en marzo. Le ganamos a Venezuela, ¿no? Increíble. Chile, 1,1%. Un gobierno de izquierda como el de Boric, 1,2% Perú, Colombia, 1%. Bolivia tiene deflación, Paraguay. Bueno, esto porque obviamente el gobierno le está echando la culpa a la sequía, le está echando la culpa a la guerra, le está echando la culpa a la pandemia, como suele suceder. Pero la puñalada más feroz para los sectores más vulnerables es casi un 10% de inflación en alimentos. ¿Esto qué significa? Si la foto del segundo semestre, que es lo que supimos de la medición de la pobreza de hace unos días, es el segundo semestre del 2022, mostraba un doloroso número de 18 millones de pobres, las proyecciones de hoy, con esta inflación disparada, podrían trepar a 20 millones. La inflación, que no pueden parar, supuestamente no pueden parar, ¿es solo producto de la ineptitud o como sugiere Santiago Kovadlov, después lo vamos a escuchar en un audio, en una entrevista que yo le hice esta mañana, se trata de una estrategia deliberada para dañar al próximo gobierno ante la convicción que tienen en el frente de todos de que van a una derrota segura? Cuanto peor, mejor. El economista Salvador Di Stefano describe la inflación así. Dice, el peso es un helado que te lo dan a las 2 de la tarde. Después le vamos a preguntar a Juana Acosta qué piensa de esto, porque es como una idea muy afín para que él la analice. El peso es un helado que te dan a las 2 de la tarde en un patio donde te pega el rayo del sol con 40 grados de calor, pero te lo tenés que comer a las 8 de la noche. Es decir, los pesos se te derriten entre tus dedos antes de que te los puedas gastar. Yo le pregunto a Kicillof, que hizo esta marcha del clamor para que Cristina sea candidata en nombre de los derechos del pueblo, ¿hay algo que le genere a un laburante más miedo y angustia que la plata se te derrita en la mano? El juego del miedo es un truco viejo conocido del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza. ¿Y sabes qué? Nos necesitan paralizados. Nos necesitan callados, amenazados, amordazados, manipulados, temerosos, sin defensa, pequeños. Cristina, como la líder tóxica que es, como la líder tóxica que ha intoxicado a este país, siempre prefirió el miedo al respeto. ¿Te acordás? Mira. Tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque la verdad... Qué lindo, me encanta la manga de aduladores que le aplauden, ¿no? Eso que está diciendo. Porque si hay algo contrario a la democracia es el miedo, ¿no? La maquinaria de la extorsión y del miedo que hoy se intenta volver a desplegar ya fue usada en 2015 y en 2019. Usaron el enorme aparato cultural que riegan con dinero, como cuando el actor Raúl Rizzo vaticinó que miles de personas iban a estallar si Macri era reelecto en el 2019. ¿Lo escuchamos? Sí, Raúl, estuviste la semana pasada en el programa aquí, en este piso, en este estudio, en el programa Rosario Lufrano. Yo te escuché decir algo así, si escuché mal, corregime. Con Rosario. Sí, corregime si escuché sí. mal, por favor. Yo te escuché decir o interpreté algo así, como que si ganaba Macri había riesgo de una guerra civil. ¿Es así esto o no? Y mirá, sí, tal cual. A ver. Yo lo que te digo es que hay gente, y mucha, son miles y miles y miles, que ya comen una vez por día, que a sus hijos les pasa lo mismo, que están los comedores donde van, pero ya no dan abasto esos comedores porque están desbordados de gente. Sí. ¿Qué va a pasar cuando un padre, yo me pongo como padre, no tengo para comprarle comida, leche, lo básico a mi hijo, no tengo para comprarle útiles para la escuela, obviamente, no tengo para curarlo si se enferma, un antibiótico comprarle? ¿Qué va a pasar con ese hombre y esa mujer? Estallan.
Bueno, una anibalada un poco más intelectual fue la de la portavoz, Gabriela Cerruti. También salió a decir lo mismo, pero como más manipulado, ¿no? Como es su especialidad. Mira lo que dijo Cerruti esta semana. Yo no hubiera dicho lo que dijo el ministro Fernández de la misma manera, tengo otra manera de expresarme, pero quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegaron a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri. Quien dijo que se tienen que morir los que se tengan que morir, tanto durante la pandemia como ahora, cuando acaba de decir que las patologías congénitas no tienen que ser cubiertas por el Estado porque si los bebés que se tengan que morir se pueden morir, siendo que las cardiopatías congénitas son la tercera causa de mortalidad infantil, fue el candidato a presidente Javier Milei. Entonces, los que están anunciando un país que vuele por los aires, los que están anunciando un país donde se mueran los que tengan que morir porque se van a salvar solamente aquellos que tengan recursos privados para llevar su vida adelante, son tanto Mauricio Macri como Javier Milei, que son parte de un país que no queremos. Así que quienes anuncian tempestades, quienes anuncian dinamitar el país, son ellos y no, me parece que están haciendo demasiado escándalo por una frase, porque como siempre no se opina sobre lo que dice algún sector, sino solamente sobre lo que dice algún funcionario de gobierno. Bueno, después le vamos a preguntar a Patricia Bullrich si quiere dinamitar la Argentina, como dice Gabriela Cerruti. Escuchá cómo lo analiza Santiago Kovadlov, ¿no? ¿Por qué están reflotando o por qué están saliendo tan fuerte, amenazando con muertos, con sangre? ¿Por qué reflotan esta maquinaria del miedo? Mirá cómo lo dice uno de los grandes intelectuales de la Argentina. Mira, me parece que es interesante preguntarnos ante todo cuál es el estado de salud del oficialismo en términos políticos. Yo creo que el Frente de Todos está en un proceso muy avanzado de descomposición política, lo cual no quiere decir que esté descompuesta su ideología. Su ideología tiene la fortaleza del dogma, es decir, la vitalidad propia de la intransigencia, pero no significa esto que políticamente estemos ante una fuerza con capacidad operativa. La extorsión es la marca identitaria del kirchnerismo. Así nació. Te voy a contar una historia que tal vez no sabés. En la época de Martínez de Oz, Néstor y Cristina eran un joven matrimonio que tenían un estudio de abogados. Era una época en la que la gente se endeudaba mucho con créditos que luego no podía pagar. El estudio de los Kirchner se encargaba de cobrar esas deudas impagables a sus clientes y las cobraba a tasas usurarias. No hacía nada ilegal, pero sí brutal. Eran muchos los que no podían pagar. Los Kirchner hacían el papel de verdugos. Hoy justo hablaba con un abogado que es contemporáneo de los Kirchner y me contaba esto, ¿no? Y les remataban las casas, literalmente les remataban las casas. Así era la sensibilidad popular que tenía el matrimonio por aquellos años, donde necesitaban hacer platita, ¿te acordás? Como Cristina lo dijo varias veces. Bueno, hacían platita así, a costa de la gente más vulnerable. Muchos años después, cuando Kirchner fue elegido gobernador, tuvo un socio muy especial en el Banco de Santa Cruz. Se llamaba Lázaro Báez. ¿Te suena? Durante la campaña, Lázaro Báez trabajaba en el Banco de Santa Cruz, era un gerente, un cajero. Durante la campaña para la gobernación, a principios de los 90, Lázaro le informaba con mucha minuciosidad a su amigo incondicional quiénes eran los empresarios endeudados y con qué montos. El Banco de Santa Cruz dependía de la provincia. Cuando Kirchner llegó al poder y con esa invaluable información en la mano, se dedicó a extorsionar empresarios a cambio de apoyo político y de otros favores. ¿Sabés lo que fue Santa Cruz? Que dominaron durante 15 años, fue el gran laboratorio de lo que luego llevaron a nivel nacional. Estalló la interna en Juntos por el Cambio y estalló haciéndole un gran favor a Milei, que cosecha del kirchnerismo, cosecha de Juntos por el Cambio. El crecimiento de Milei preocupa en el Círculo Rojo y también en Estados Unidos, donde ahora está Sergio Massa tratando de conseguir dólares para la Argentina. ¿Es cierto que hay mucha probabilidad de que Milei entre al balotaje junto con un candidato de Juntos por el Cambio? Mira, Macri lo dijo así. ¿Cómo ve el fenómeno Milei en las elecciones? Bueno, por lo que acabo de decir en mi introducción, es obvio que lo que pienso es que vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista, diría yo,
y más de enojo con la frustración que se arrastra durante décadas en la Argentina. Y me parece que es un desafío. Va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna, para realmente demostrarle a la gente que nosotros esa experiencia adicional, ese equipo de gente que podemos reclutar, ese valor del conocimiento y de ya ser parte de un sistema que hay que cambiar claramente, ¿no? Acá el coraje tiene que estar puesto en enfrentar el statu quo. Bueno, esto es muy interesante destacar, el coraje, ¿no? El coraje que asocia a Macri con Patricia Bullrich. Y vamos a hablar de ella, con ella, sobre el tema del coraje para enfrentar al statu quo. ¿Cómo es eso? Larreta jugó fuerte esta semana, también vamos a hablar con ella de Larreta. Cambió las reglas del juego electoral en la ciudad pocos meses antes de las elecciones para, esto es una interpretación, para favorecer a sus socios radicales y perjudicar a Macri. Y perjudicar a las chances de su primo, Jorge Macri, a quien Patricia Bullrich respalda. ¿Larreta es un traidor al PRO, como dicen muchos en su fuerza política? Patricia Bullrich es quien más cosecha en intención de voto la retirada de Macri de la escena política. Dicen quienes la rodean, se lo vamos a preguntar, que Patricia es la que más se ilusiona con replicar la foto del 2015. ¿Te acordás lo que pasó en 2015? Gabriela Michetti tenía una gran intención de voto para jefa porteña, Larreta menos, pero cuando Macri posó su dedo sobre Larreta en la competencia interna por la jefatura porteña, lo hizo ganar las elecciones. ¿Se conversa con la Argentina corporativa? Escuchá bien esta pregunta que quiero que la pienses en tu casa. ¿Se conversa con la Argentina corporativa? Es decir, ¿qué es la Argentina corporativa? La representada por sectores poderosos, por los Moyano de la vida, ¿no? Y sectores poderosos, empresarios, sindicatos, factores de poder, que defienden sus intereses a menudo de un modo mafioso. ¿O se confronta? ¿Se negocia o se confronta? Eso es lo que está en juego entre Horacio y Patricia. Inflación, inseguridad, incertidumbre, un escenario electoral abierto donde cualquiera puede ganar. Lo que se llama un combo astral pochoclero, si no fuera porque todos, pero todos nosotros estamos atrapados en esto que ves atrás, la maquinaria del juego y la extorsión. Hecho mucho daño. Aparte que usted es un maleducado. Lo que diga Clarín, lo que digan los grandes medios, nos importa un comino, nos importa la realidad de lo que pasa en nuestro pueblo. No es un problema solamente de valores, es un problema del poder. Grabois, zarpado ese muchacho. ¡No le tenemos miedo a Grabois! Cuidado Grabois contigo, ¿eh? ¿Qué quiere Grabois? ¿Por qué está diciendo eso? No sé qué piensa Grabois. ¿Te imaginas a Grabois presidente? No tiene poco rigor, Juan. Sí. Grabois ha intentado... Grabois es un sinvergüenza. Juan Grabois, vos sos un cobarde. Sabemos que van a difamarnos, sabemos que nos van a atacar y sabemos que si no nos atacaran es porque nos estamos equivocando de camino. Entonces, más nos atacan, más nos levantamos, más peleamos y más vamos para adelante.